Muy buenos días, el Señor les bendiga mucho en esta mañana, compartiendo la palabra del Señor una vez más con todos ustedes. Hoy ya día viernes, último día de la semana en cuanto al devocional, ¿no es cierto?, que compartimos cada mañana. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. El pasaje es la visita de Pedro a la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Esto viene acompañado de una visión, de un anuncio, una visita de un ángel en la casa de Cornelio, con Cornelio que envía dos siervos a la casa de Simón, que estaba hospedado allí en Jope, en la casa de otro Simón, curtidor pero bueno, en definitiva, luego de que Pedro tiene una visión de parte de Dios, es enviado a acompañar a estas personas que lo habían ido a buscar. Y se encuentra en una casa en donde había muchos gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Y bien, como el Espíritu le había enviado hasta ese lugar, dice, bueno, aquí estoy, ¿para qué me habéis llamado? Y le comentan la visión que había tenido Cornelio, y allí es cuando empieza entonces a hablar del Señor Jesús. Y en el versículo 44 dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Es un pasaje maravilloso, ¿no es cierto?, en el cual vemos el obrar del Espíritu Santo. La iglesia en expansión, el evangelio siendo predicado a toda criatura. Incluso ahora Pedro comienza a hablar a los gentiles, enviado por el Espíritu a través de una visión, y luego el Espíritu Santo, trayendo confirmación de esto, hablándole puntualmente: ve con estos hombres que vienen a buscarte. Así es que llega a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, era un centurión del ejército romano, ¿no es cierto?, de la compañía italiana. Y allí junto con él había muchos otros parientes que él había invitado, dice íntimos. Lo cierto es que cuando entra a la casa se encuentra con mucha gente que lo estaban esperando justamente para oír las buenas nuevas de salvación. Y allí cuando empieza a hablar Pedro es cuando el Espíritu es derramado. Es llamativo el hecho, ¿no es cierto?, de que Pedro no estaba orando, no le había impuesto las manos a ninguno, sino de que él estaba comentando, él estaba hablando la palabra del Señor, hablando de lo sucedido con el Señor Jesús y reafirmándolo con las Escrituras, cuando el Espíritu Santo desciende y son llenos todos los que estaban allí reunidos y todos hablan en nuevas lenguas. Al punto, ¿no es cierto?, de que los que venían acompañando a Pedro, que eran fieles de la circuncisión, eran gente que estaba más bien del lado del legalismo que de la gracia, mirando lo que estaba sucediendo no entendían. Claro, se les estaban quemando los papeles. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre gentiles? No, acá hay un error, hay algo que está mal, que no está bien, dijo alguien. No puede ser. Ellos no merecen el Espíritu Santo, ellos no son judíos, para ellos no hay salvación. Jesús no murió por ellos, podrían decir. Aunque entendemos, ¿no es cierto?, de que el Señor murió por el mundo entero a través de el texto de San Juan 3:16, que es uno de los más explícitos, ¿no es cierto?, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No habla de los judíos, sino al mundo. Y hay muchos otros textos que podríamos citar, pero que no vienen al caso al respecto. A lo que quiero apuntar en el día de hoy es que el Espíritu Santo no tiene molde. No tiene molde. Y no tiene reglas tampoco, ¿no es cierto? El Espíritu Santo se mueve con la libertad y la autoridad de Dios.
es innovador, es creativo, es siempre inspirador, ¿no es cierto? Hace cosas nuevas y las hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con el que quiere. No hay un molde, no podemos decir, no, este es el sistema, este es el modelito. No, tampoco nos podemos poner a charlar respecto de qué manera hemos sido bautizados cada uno y le puedo asegurar de que más de uno va a salir del molde. Vamos a salir del molde porque yo soy uno de los que está fuera del molde. Vamos a salir del molde. Personalmente yo recibí el Espíritu Santo mientras escuchaba los testimonios en un grupo en el cual yo estaba al frente, en un grupo familiar. Allí es cuando yo recibí el Espíritu Santo, después de años de venir orando, de participar en congresos y cosas, ¿no es cierto?, en las cuales se suponía que era en ese momento donde yo tenía que recibir el Espíritu Santo. Pero vuelvo a decir, el Espíritu Santo hace como Él quiere, hace como Él quiere. Hoy, en el día de ayer, hablábamos respecto de cómo el Espíritu Santo habla de manera textual, reparte a cada uno como Él quiere. La decisión está en Él, Él sabe a quién se lo da, a quién no se lo da, cómo se lo da, de qué manera. Es la decisión de Él. Lo importante es que cuando llegue ese día yo esté deseoso de recibirlo. Expectante, anhelando siempre, ¿no es cierto?, esa llenura, ese acercamiento hacia Dios, ¿no es cierto?, y preparando mi corazón. Todos los que estaban allí estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios, deseosos de escuchar las buenas nuevas de salvación, y ellos recibían la primicia de los gentiles. Eran los primeros gentiles en recibir las buenas nuevas, y no solo esto, sino inmediatamente ser bautizados con el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, y a partir de ahí ya Pedro dice, bueno, a estos que ya recibieron el Espíritu Santo no les podemos negar el bautismo en aguas, así que inmediatamente los bautizaron a todos. Y esto nos habla, ¿no es cierto?, del poder, de la autoridad y de la dirección del Espíritu Santo. El que dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Es un error muchas veces pensar de que el que toma las decisiones en la iglesia es el pastor o la comisión o el cuerpo de ministerio. No. Cometemos un error serio si nos movemos de esta manera. El que dirige la obra del Señor, el que dirige la iglesia, siempre fue, es y será, y ayúdanos, Señor, a mantenernos en este carril, el Espíritu Santo. Él es el que dirige la iglesia. Ayúdanos, Señor. Te mando un gran abrazo en esta mañana y que el Señor te bendiga mucho.